personas que las que nosotros somos responsables delante de Dios. Y un día vamos a rendir cuenta por lo que hicimos con cada una de esas personas que entró en el círculo de nuestra vida en algún momento u otro. El liderazgo también, hermano, tenemos que entender que es una administración temporal. Nadie va a ser líder eternamente, porque aquí en esta tierra nosotros no somos eternos, lo que quiere decir que tú en algún momento, ya sea porque te mueras ya de viejo, vas a tener que entregar tu liderazgo, o porque el Señor te lo quite porque tú no estás siendo un buen administrador de las cosas que Dios puso en tu camino, y Dios te las quita de la misma manera que te las dio, porque tú no estás haciendo el trabajo que tú debes hacer. Todos vamos a tener que rendir cuenta. Para este momento creo que cada uno de ustedes dirá: pastor, ¿cuándo va a aterrizar ya y nos va a decir de qué cosa es la historia, ¿verdad? Porque es demasiado encabezamiento. Esta historia, hermano, ocurrió 580 años antes de Cristo. No creo que ninguno de nosotros tengamos esa edad, pero hay algunos que estamos cerca. Esta historia es basada en un personaje que fue el hombre más famoso, más importante en su tiempo. Fue un gran líder militar, fue un gran líder político, fue una persona que tenía una influencia en el mundo increíble. Ya les digo, en ese momento en el mundo fue el hombre más influencial que existió. Ahora, ¿qué pasó con él? Él confundió progreso con grandeza. Y eso es un error que muchas veces nosotros confundimos. Hoy estamos hablando de cómo Dios ubicó de una manera muy peculiar a ese hombre que se confundió y dejó de ser humilde. Y estamos hablando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y tenemos una foto de él ahí cuando todavía no le habían salido canas. Deja que te agarre los años. Entonces, él fue el rey de Babilonia. Babilonia es el imperio de él, radicaba la ciudad de Babilonia, donde está Irak en este momento. No sé si tenemos mapas ahí, pero tenemos una idea de algunos artistas de cómo era el imperio de Babilonia. Él cubría una vasta región y era un hombre muy poderoso. Ahora vamos a hacer como hacía muchas veces en las películas, que empezamos una historia pero después regresamos un poquito para que después ustedes entiendan qué fue lo que va a pasar aquí. Quiero decirles que 20 años antes de esta historia, y esto fue referente a un sueño que tuvo Nabucodonosor, y creo que ya muchos de ustedes van a empezar a darse cuenta de qué voy a hablar hoy. 20 años antes, Nabucodonosor invade a Judea, y aunque él perdonó temporalmente a Jerusalén, se lleva con él un grupo grande de la élite de la juventud de esa área, entiéndelo, los muchachos más jóvenes, más preparados, los muchachos que estaban más capacitados, los muchachos mejor parecidos. Si hubiera sido, por ejemplo, en el tiempo que mi esposa y yo hubiéramos sido novios, mi esposa se lo hubiera llevado y yo me hubiera tenido que mandarle cartas, porque estaba llevando nomás los más inteligentes, más capacitados, pero los mejores bien parecidos también. Ahí él se lleva a Daniel. Ustedes conocen, y lo que vamos a hablar hoy es del libro de Daniel. Vamos a hablar de capítulo 4. Daniel fue uno de esos jóvenes que se lleva en ese tiempo. Quería darle esta historia porque después, años después, él regresa porque Jerusalén no cumplió con lo que le había prometido. El rey que había puesto temporalmente ahí quiso hacer lo que quiso, y Nabucodonosor regresa, cerca de la ciudad, la destruye el templo, pero se lleva todos los utensilios de adoración del templo. Él se los lleva y los pone en la bóveda de su castillo en Babilonia. Y esto es lo que yo quería que ustedes supieran del previo de esta historia. Después, él regresa y entonces ahí continúa la historia. Años después, dice la Biblia, que él tuvo un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Qué pasó, hermano? Que en este sueño él encuentra algo que no era normal y le crea un poco de confusión y temor en su cabeza. Sabemos que después que él se lleva a estos muchachos, y quiero regresar un poquito aquí. Imagínense, antes que llegue la historia, quiero explicarlo un poquito porque quiero que relacionen con lo que está pasando en este momento. Imagínense ese grupo de jóvenes que él se lo llevó prisionero a Babilonia. ¿Qué estarían pensando esos muchachos en su cabeza en ese momento? Se lo estaban llevando hacia la entrada de la ciudad de Babilonia, que era lo más bello que había en aquel tiempo. El poder y la gloria, como dice la Biblia, que tenía la ciudad era grande. Pero imagínense que estaban pensando todos esos jóvenes en ese tiempo tan difícil, de tanta incertidumbre. Los estaban llevando prisioneros para otro país. No sabían si iba a ver nunca más a sus familiares o no, o qué iba a hacer de su vida.
Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que en ese tiempo de incertidumbre y de duda, Daniel y sus amigos estaban claros de lo que estaba pasando. Para ellos, lo que estaba pasando era que Dios estaba castigando a Jerusalén o a Judea por su desobediencia a Él. Ellos estaban claros de eso. Ellos no perdieron su fe, ellos no perdieron su calma, ellos no perdieron el deseo de alabar a Dios, porque ellos sabían que lo que estaba pasando, ellos lo habían provocado por la desobediencia que había tenido. Ahora, muchos de ustedes pueden pensar, pero bueno, ellos eran jóvenes fieles, ellos no hicieron nada en contra de Dios, ¿por qué Dios los condenó a ellos, ¿no? Cuando Dios sanciona al mundo, hermano, y manda un virus, si tú estás donde entró el virus, tú vas a ser parte de eso. Y eso es lo que muchas veces pensamos ahora cuando somos cristianos y el virus nos agarra del Señor y tú nos amas. Y yo, sí, el Señor sí te ama, Él no te va a abandonar en medio del virus. Él no te va a abandonar en medio de esa situación, pero tú vives en este mundo y la Biblia dice que el sol sale para justo y para injusto y las cosas buenas y las malas pasan para justo y para injusto, con la diferencia que injusto o el que no sirva a Dios no va a tener la protección y el amor de Dios en el momento que está pasando por esa enfermedad y por ese virus, mientras que el Hijo de Dios sí la va a tener. Pero nosotros todos vamos a pasar. Ahí en esta parte, que era un momento fácil para las personas equivocarse, desanimarse, este grupo de jóvenes estaban confiados de lo que estaba pasando. Pero no todos pensamos lo mismo. Nabucodonosor no veía eso de la misma manera. Para él, lo que estaba pasando era que Marduk, el dios de él, era un dios más fuerte que el de los judíos. Para él, Marduk era un dios más poderoso que Jehová, el dios de los judíos, y esa era la solución de él. Él dijo, bueno, aquí yo gané porque mi Dios es más fuerte. Ahora, todos sabemos que eso no es así, porque todos podemos leer la historia que escribe Daniel y sabemos cómo terminó la historia, y hoy lo vamos a ver también. Para este tiempo, hermano, en que ya Nabucodonosor tiene este sueño, ya Daniel llevaba como unos 20 años viviendo en Babilonia, y ya se había convertido ya en un consejero del rey. Ya él había pasado por varias pruebas. Ustedes conocen la historia de Daniel, los leones y eso. Ya Nabucodonosor tenía a Daniel dentro de su consejo de consejeros. Ahora, después que el rey tiene un sueño, ese sueño lo altera. Y vamos a verlo aquí. No les voy a decir, hermano, que se pongan de pie hoy, porque vamos a leer muchos versos bíblicos. No quiero que estén sentados y parando, pero sí quiero que vayan siguiendo esto. En Daniel 4, del 4 al 5, dice la palabra de Dios, y lo búscalo ahí, Daniel 4, y vamos a leer el verso del 4 al 5. Vamos a esperar que los varones lo tengan ahí para que lo puedan leer en la pantalla. Daniel 4, versos 4 y 5. Ya está ahí en la pantalla, dice la palabra de Dios. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, Daniel nos está diciendo que el rey tuvo un sueño que lo turbó en ese momento. Ahora, eso atormentó al rey y entonces el rey manda a buscar a los adivinos para que le ayuden. Ahora, ¿cuál fue el sueño que él tuvo? Si vamos al verso 10, dice la palabra de Dios. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispensad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra.
con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba y la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto fue lo que soñó el rey Nabucodonosor. Me imagino cuando él se despierta, él estaba aterrorizado porque era un árbol. Y de repente era el corazón del árbol el que se convirtió en corazón de bestia, y él tenía dudas. Él sabía de alguna manera que tenía que ver con él y con el reino, pero él no sabía exactamente lo que estaba pasando. Él manda a buscar a los adivinos, por supuesto, es la misma historia que nosotros sabemos. Nadie dio pie con bola, como decimos nosotros, y hasta que manda a buscar a Daniel. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando el rey le cuenta a Daniel este sueño, Daniel también se turbó. Eso sacó a Daniel del pavo. Si vamos al verso 19, dice la Biblia: entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turbes de mi sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Imagínense en ese momento, hermano, declararle al rey lo que Daniel le tenía que declarar era peligroso, porque los reyes te podían mandar a matar así de cliquear un dedo, si nada más ellos sospechaban que tú estabas en contra de ellos por algún momento. Cuando él le declara el sueño, yo imagino que ya en ese momento Daniel sabía lo que Dios le estaba revelando. Él se turbó al punto que el rey tuvo que darle ánimo: tranquilo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y entonces es que Daniel le revela el sueño que él estaba viendo. Y ahí en eso vamos a ver el verso 26 a 27. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con todos los oprimidos, pues tal vez sea esto una prolongación de tu tranquilidad. Aquí Daniel le dice a él que él tiene que arrepentirse de su pecado, que lo que Dios le está mandando a decir con el sueño es que su reino se le va a arrebatar, que todas las cosas se le van a quitar temporalmente, pero que si él se arrepiente, él puede recuperar todas las cosas. Él se le puede reivindicar su reino, que él tiene que arrepentirse de su arrogancia, que él tiene que arrepentirse de pensarse que él es el mero mero, y que él realmente logró todo lo que él había logrado por él mismo. Lo que Daniel le está diciendo al rey, y estamos hablando de un consejero que está aconsejando al hombre más poderoso del mundo, lo que él está diciendo le puede costar la vida, pero Daniel le dice: reconoce y pon en el lugar principal al que verdaderamente tiene que estar ahí, y es Dios. Sé más humilde, baja tu guardia, baja tu corazón, porque todo lo que tú has logrado, lo has logrado porque Dios te lo ha permitido. O sea, si tú regresas atrás, si tú reconoces, ¿entiendes?, de que Dios es el responsable, que tú nada más eres un administrador, en otras palabras, como estábamos diciendo, de lo que Dios te ha dado, hay una esperanza para ti. Yo imagino que en ese tiempo, entiende, el rey reconoció, pero aunque él estaba asustado, la Biblia dice que no fue lo suficientemente asustado como para que él se arrepintiera. El rey, dice la palabra de Dios, que él realmente al final no reconoció, y un año después, vamos a leer el verso 29 al 33, esto fue lo que pasó. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Hay alguno de ustedes que se está reconociendo en esta manera de hablar? Porque ese es el mensaje directo de Dios. Yo imagino que en ese momento ya se oía la música tan 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 como el tiburón, ¿no? Porque dice en el verso 21: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
automáticamente, cuando un año después él pensaba que todo eso había pasado y se había olvidado, muchas veces Dios nos da tiempo para nosotros arrepentirnos y nos manda mensajes con varias personas. Cuidado, no te mandes a correr mucho. Pero si nosotros no agarramos, el caso de Nabucodonosor fue un año, y al año él siguió con su arrogancia, y Dios le dijo, hasta aquí. ¿Y qué le costó? El reino completo se le fue quitado. Y el rey en ese momento, según dice la palabra de Dios, entró en un estado de, como que él perdió la cabeza. Hay una enfermedad del día, creo que los médicos han estudiado, donde las personas pierden como el control de su cabeza y se llegan a pensar que son animales y empiezan a actuar como animales. Es una enfermedad psicológica. El rey en ese momento, imagino cuando el rey entró al cuarto, un día lo vio en cuatro patas haciendo como un asno, como un buey, y ¿qué pasaría con este? La Biblia no da detalles, yo imagino que ellos lo hayan escondido en los jardines de los palacios, porque esos jardines eran inmensos, tenían como bosques dentro de los mismos palacios, y lo hayan tenido ahí. Dice la palabra de Dios que él comía hierba, se mojaba con el rocío, sus uñas crecieron como las del águila. O sea, la Biblia dice que fueron 7 tiempos, no especifica exactamente, puede haber sido 7 meses, puede haber sido 7 años, pero nosotros imaginamos que eso lo mantuvieron en privado y que no todo el reino supo lo que le estaba pasando a él, sino que eso fue porque ahí en ese tiempo, si el rey decía yo no quiero ver a nadie por un año, cuidaba con alguien reclamar ver al rey. El rey era el que decidía si quería hablar con nadie. O sea, ellos podían haberle dicho a todo el mundo, el rey no quiere ver a nadie, y los que le seguían a él seguir gobernando el país. Pero la idea es que él estuvo en ese estado por 7 tiempos, aunque la Biblia no especifica de cuánto era el tiempo. Sí dice que, yo imagino que al decir que el pelo le salió pelo y le crecieron las uñas, yo imagino que sea mínimo 7 meses, si no 7 años. No creo que fueron 7 días, en ese tiempo tú no puedes desarrollarte, ni 7 semanas, porque en ese tiempo tú no puedes llegar a ese estado. Yo creo que fue mínimo 7 meses. Pero ¿qué pasó? El verso 34 dice que un día él despertó de ese estado. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, que quiere decir eterno, y su reino por todas las edades. El día que Nabucodonosor dijo, es Dios el rey, es Él el único, no hay otro, no soy yo, no es mi capacidad de reinar, este reino que yo construí no es porque yo soy el que soy, sino porque Dios me permitió. Ese día dice que Él regresó y bueno, volvió a reinar y volvió a tomar el poder de Babilonia por muchos años más. Hermano, lo que aprendió Nabucodonosor en esta historia es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos también como líderes de la iglesia de Dios que somos, como líderes que somos para las personas inconversas. Y es, hermano, que reconozcamos en todo momento y tengamos a Dios como el centro fundamental de nuestra vida y el dador de todas las cosas que somos y tenemos en este momento. Que nosotros nada más somos administradores, hermano, el ser humildes de las cosas que Dios nos manda a hacer, el ser buenos administradores, el saber que vamos a rendir cuenta un día por todas las cosas que estamos haciendo, es importante, hermano, para poder hacer un buen trabajo como líderes en la iglesia de Dios, como hijos de Dios que estamos liderando los inconversos a la salvación. 40 años después estuvo Nabucodonosor reinando. Después que muere Nabucodonosor 40 años después, subieron varios reyes que estuvieron ahí después de Nabucodonosor en tiempos pequeños, hasta que después entra al trono Nabonidos. Tenemos una foto de Nabonidos por ahí. Este rey, hay una historia un poco oscura, nadie sabe exactamente quién es ni cómo llegó. Hay historias que él dio un golpe de estado quizás a un pariente de Nabucodonosor, a un hijo o algo, y se hizo rey por un tiempo y gobernó, pero este rey no era, creo que hay una foto, se llama Nabonidos, es el rey. Tenemos una foto ahí para que la gente pueda relacionar. ¿Está ahí afuera? Ah, ok. Este rey era el que gobernó por un tiempo, pero él no era Nabucodonosor. Ya la gloria de Babilonia estaba bajando y ya realmente había otro imperio, el imperio Persia, que estaba agarrando fuerza. El imperio Persia estaba agarrando fuerza en ese tiempo y ya no era este rey el que estaba
de verdaderamente, no era Nabucodonosor, no tenía la capacidad de dirigir como Nabucodonosor. Y entonces Ciro el Grande, que era el emperador de Persia en aquel momento, llegó a tener un desarrollo militar tan grande que decide invadir a Babilonia como su precio máximo. Babilonia era la joya de aquella época. El que conquistara Babilonia era el hombre más importante en aquel momento. Él decía atacar a Babilonia. Después que va en la conquista, hay ciertas discrepancias en cuanto a cómo sucedió, pero algunos plantean que Nabonido se sale de Babilonia para enfrentarse a Ciro el Grande. Otros dicen que se fue porque tenía miedo, pero la idea es que pone a Belsasar como rey temporal de Babilonia cuando él se va. Belsasar, dice la Biblia, que era hijo de Nabucodonosor. Belsasar, hay escritos que plantean que era hijo de Nabonido, pero la Biblia dice que era hijo de Nabucodonosor. Él toma el poder en aquel tiempo, y cuando Citros entra y rodea a Babilonia para tomarla, Belsasar estaba muy confiado de que nadie iba a poder tomar a Jerusalén. Él agarra y refuerza las puertas de la ciudad, se refuerza los puntos débiles, levanta su guardia, y él estaba muy confiado que los persas no iban a poder tomar la ciudad. ¿Qué hace? Comete el mismo error que cometió su padre. Él, en su calma y tranquilidad de que todo estaba bajo control, él convoca una fiesta, invita como a 1000 personas y a todos sus príncipes y mujeres y concubinas, y empiezan a tomar y a festejar. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a él en ese momento se le va la arrogancia. Y dice la Biblia que Belsasar mandó a buscar de las bóvedas del castillo real. Y ustedes sabían que Nabucodonosor había llevado los utensilios del templo de Dios para Babilonia. Estaban ahí, él en su borrachera. Por eso tengan cuidado con las borracheras, hermano. La mayoría de las veces no se hace nada sabio cuando tú estás pasado de licor. Por eso es mejor no tomar. Y entonces, ¿qué él hace? Él manda a buscar todos los utensilios para beber en las copas sagradas del templo. Para beber de los utensilios que estaban designados para la adoración de Dios. Y ahí es donde empieza a cometer el mismo error. La rebeldía de él es vista por Dios. Aquí vamos a Daniel 5, del 1 al 2, que nos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. También dice en el verso 4, bebieron vino y alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, que no adoraban de goma, porque todavía no tenían la goma inventada en ese tiempo, porque adoraban ídolos de todo tipo de materiales. Es una manera de decir, hermano, que la arrogancia de Belsasar fue tan grande porque él conocía la historia de su padre y la experiencia que había tenido con Dios. Y en ese momento él se sintió tan poderoso, aún con los precios afuera de la muralla de la ciudad, y él dijo, ¿entiendes? Yo no necesito ese Dios, yo no creo en ese Dios. Yo tengo una pila de dioses aquí de todo tipo de material. Yo no necesito al Dios que castigó a mi padre. Y esa arrogancia, hermano, siempre se paga tarde. Dice que algo pasó impactante en ese mismo momento que él empezó a hacer eso, y lo estamos viendo en el verso 5 al 7, dice la palabra de Dios. En aquella misma hora aparecieron 2 dedos de la mano de un hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con la otra. Eso le pasa a todos los pecadores que se creen que son duros y que se pueden confrontar a Dios. Cuando la presencia de Dios los toca, la rodilla se le pone que no la puede ni aguantar. El rey gritó en alta voz que hicieran venir los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que sea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevarán en su cuello, y será el tercer señor del reino. Enseguida él llamó a los adivinos y le ofreció
Ustedes pueden tener todo lo que quieran, yo quiero que ustedes vean qué es lo que está pasando aquí. Se repite la misma historia, ellos no tenían idea de lo que quería decir eso, todos los adivinos estaban perdidos. Y entonces apareció la reina, que parece que no la habían invitado, porque a lo mejor había más mujeres que tenían que estar ahí, o ella se había ido porque estaba la fiesta un poco vida de mano. Ella se aparece, ve lo que está pasando, ve al rey como estaba, y le dice, Honey, ¿qué tú estás haciendo? No te aturdes. Si aquí tenemos a Daniel en Babilonia. Daniel es el mero de los adivinos. La reina era mexicana, hermano. Y ella le dice, este sí sabe, este es el mero. Y este es el que tú tienes que traer, no pierdes tiempo con esta gente. Daniel para ese tiempo, hermano, debía haber tenido unos 70 y tantos años, ya era un hombre mayor. Y quizás todo el mundo se había olvidado de él, porque Daniel no era el tipo que estaba dándose gloria todo el tiempo él mismo. Pero la reina se tiene que haber acordado de la historia de su padre y se lo recuerda al rey y le dice, trae a Daniel, que Daniel va a resolverte este problema. Nada más que entra Daniel, el rey le promete lo mismo, yo te voy a dar un traje de púrpura, te voy a dar todo el bling bling que tú quieras y te voy a hacer el tercero del reino. ¿Qué le dice Daniel? Vayan al verso 17 y 18, dice, entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas